Gloria al Eterno. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que vive, pueblo? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y todo lo que respire. ¿Y cuánto respiramos por el Señor aquí? Alábale, alábale, alábale a Él. Al excelso, al soberano, al Rey Supremo. A Él sea la gloria, Señor. Glorifícate en esta hora. Espíritu Santo, tú eres la persona maravillosa a la cual necesitamos, Señor, para que sea glorificado el Padre, para que sea glorificado el Hijo. Espíritu Santo, habla tú, Espíritu Santo. Yo me niego, yo me humillo para que seas tú, Espíritu Santo. Espíritu Santo, paséate aquí. Espíritu Santo, trae entendimiento, da sabiduría, da revelación. Espíritu Santo, ábrenos los ojos del entendimiento. Espíritu Santo, trae a libertad a este pueblo, trae a libertad a este pueblo, trae a libertad a este pueblo, Padre. Trae a libertad a tu pueblo, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, glorioso Señor. Que sea solo tu presencia, que sea solo tu presencia. A ti es que venimos a ver, de ti es que venimos a aprender en esta noche, Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, santo. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo. Gloria a Él. Gloria a Él. Bueno, vamos a las Escrituras. El Señor a nosotros nos está aclarando su palabra y colocándola en su punto. Y sabe por qué, dirán ellos, ¿cómo así? Y colocando, porque claro, nosotros no tenemos la revelación completa. Y en la medida que nosotros nos vamos metiendo con el Señor, vamos aprendiendo a estar en su presencia, a aprender a escuchar la voz de Dios y qué es lo que quiere Él hablar y qué es lo que dice en sus escrituras. Entonces nos damos cuenta, ahora sí, voy entendiéndolo. Y nosotros aprendemos cada día del Señor. Pero cada día, ¿qué? Él va a ¿qué? Va ampliando el conocimiento. Él va extendiendo su conocimiento y su revelación de su palabra. Por eso es que dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque ¿quién nos enseñará? ¿Y Él nos llevará qué? Él nos llevará toda la verdad y nos confirmará lo que es del Padre. Nos revelará el corazón del Padre, la voluntad del Padre. Él nos la va a revelar y nos va a llevar a que nosotros tengamos claro su palabra, la tengamos cada día más clara. Entonces, yo le decía al Señor, Padre, pero esto que tú me vas a llevar a hablar, no es que se va a ir en contra de lo que hemos aprendido, no, sino que Él está, ¿qué? Aclarando y organizando, aclarando y organizando. Entonces, empiezo preguntándoles, Espíritu Santo, dirige. ¿Cuál fue la primera muerte? Micrófono. Por ahí vamos a entrar. ¿Cuál fue la primera muerte que se efectuó cuando creó Dios al hombre? A ver, ¿quién quiere participar?
Señor les bendiga. La primera muerte que se suscitó fue la de Adán y Eva porque murieron espiritualmente debido a la desobediencia a la orden que el Padre había dado. Esa fue la primera muerte que hubo. Después sí ya siguió la otra, que fue cuando él sacrificó a un cordero para poderlos vestir y darles precisamente la vestimenta a través de la piel del cordero. Bueno, ¿algún otro? No, bien pueda. Buenas noches. Quería ampliar un poco más lo expresado por el hermano Plinio. Es que la primera muerte espiritual fue la de Adán y Eva, o la primera muerte física fue la de Abel. Eso era todo. Bueno, sino que me lleva el Señor que aclarara esto, porque muchos tienen por conocimiento de que la primera muerte fue la muerte física. O sea, sí, pero conforme a lo que el Señor quiere, ¿qué es lo que Dios quiere rescatar en nosotros? La vida espiritual. Eso es lo que el Señor, desde el comienzo en que Adán y Eva cayeron, y cuando creó al hombre, porque dice, y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre debería ser un ser espiritual, un ser espiritual. Entonces, cuando le dice allí en Génesis, aquí, dice aquí donde dice 17, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que el hombre, le dio un cuerpo al hombre para que fuera adaptado aquí, a la tierra. Le dio un cuerpo al hombre para que él se moviera ¿qué? Aquí en la tierra. Un cuerpo adaptado a la tierra, para que él pudiera moverse, desempeñarse aquí, hacer todas sus funciones. El cuerpo que Dios le dio tenía la capacidad de que ese cuerpo no sería a prueba de qué. ¿A prueba de qué es ese cuerpo? Ese cuerpo cuando Dios se lo dio, porque lo que Dios nos enseña es que cuando Él creó al hombre no lo hizo para que el hombre ¿qué? Muriera. Dios no hizo al hombre para que el hombre muriera, porque si vemos allí en mismo Génesis cuando dice aquí en el 3:17, no hizo al hombre para que él muriera. Entonces, el cuerpo del hombre fue a prueba de ¿qué? De vejez, de enfermedad y de muerte. Su cuerpo, cuando Dios lo hizo a usted, nosotros ya recibimos las consecuencias, pues, pero cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre, lo hizo a prueba de que su cuerpo podía resistir ¿qué? Vejez, enfermedad y muerte. Cuando Dios lo creó, porque dice aquí 2:7. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea que le dio un cuerpo para adaptarlo a la tierra, para que él se pudiera mover aquí en la tierra. El ser humano su ser consta de espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces también nos dice en Eclesiastés 12:7 ¿qué dice? En Eclesiastés
El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué pasa con el cuerpo? Lo dice aquí, 3:17 de Génesis. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que mandé, diciendo: no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra de donde era. Y el alma fue la que el Señor vino a ¿qué? A rescatar, porque el alma la hizo un alma viviente. Y cuando se dice alma viviente es que le dio capacidad para pensar, capacidad para moverse, capacidades en las cuales allí habían dones, talentos en el hombre, en su alma, y que muchos esos dones, esos talentos en el mundo las enfocan ¿hacia qué? Hacia lo malo. Le dio una capacidad al alma tremenda, Dios. Le dio una capacidad aún para retener, una retentiva, para poder grabarse. Mire que si nosotros usáramos todo lo que Dios le dio al alma, estaríamos, se puede decir, hechos. Pero nos dejamos mucho llevar por cosas, el temor, porque yo no puedo, soy débil, indefenso, no puedo, no hay. Pero si nosotros nos ponemos a ver Génesis cuando el Señor aquí le dice hagamos del 1:26:2, lo que le dio al hombre, todas las capacidades, lo hizo diestro al hombre para pensar, para moverse, para desenvolverse, para obtener las cosas. Vemos los científicos, la inteligencia que tiene el hombre, pero que no la usa completamente como debe de ser. Entonces, el hombre menguó por haber recibido la semilla de maldad. La semilla de maldad, ¿quién fue o quién es? Entonces, él vino y le sembró toda su maldad al hombre, su desobediencia y rebelión. Entonces le dice al hombre: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces le dice, lo comparó con Dios, y el hombre no se puede comparar con Dios. El hombre es creación de Dios, y Dios hizo a su creación para que estuviera sujeta a él, para que él se moviera espiritualmente, pero en una buena relación y comunión con Dios. No para que el hombre quisiera enseñorearse de Dios y querer que Dios se acomodara a él. Eso no lo hizo Dios de esa forma, porque Él es la máxima autoridad y ante Él debería estar todo sujeto. Las aves, todo, las plantas, los mares, los peces, los ríos, todo. ¿No ve que Él habla y todo debe de qué? De obedecerle a Dios. Pero como al hombre le dio esa capacidad de pensar, de tener deseo, voluntad, intelecto, conocimiento, sabiduría, y lo hizo con un libre albedrío donde él pudiera tomar decisiones y pudiera decir cojo para acá o no cojo, porque le dice escoge, cuando le dicen Deuteronomio 30:15, 30:17, 18, escoge pues tú. Escoge. Entonces le dio capacidad para que el hombre, ¿qué? Con su libre albedrío pudiera tomar decisiones voluntariamente. Pero ¿qué otra cosa esperaba Dios?
con ese libre albedrío, que ese libre albedrío fuera sujeto a la voluntad de él. Voluntariamente el hombre tomara la decisión de seguir a Dios, de obedecer a Dios y aceptar las cosas de Dios, porque él venía lo bueno, lo perfecto y lo agradable, viene de él. Porque lo dice las Escrituras que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que él quería para el hombre siempre era ¿qué? Lo mejor. Lo que Dios ha querido y quiere y querrá siempre para el ser humano es ¿qué? Lo mejor. Quiere lo mejor. Entonces, el hombre en su rebelión, porque le hizo más caso a la voz de ¿qué? De la culebra, de la serpiente, de Satán. Y se dejó llevar e incitar a rebelarse contra Dios. Entonces, cuando el hombre, Dios le da la palabra, 2:17, estamos haciendo un resumen, porque eso ya nosotros hace 8 días, esto leímos por aquí, para poder ahora continuar. Entonces, allí le decía, mas del árbol de la ciencia, el bien y del mal no lo comeréis, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Vino muerte, la primer muerte fue la muerte espiritual. La primer muerte fue la muerte espiritual, porque aquí no murieron físicamente ellos. Ellos murieron fue espiritual. ¿Y qué es muerte? Muerte es separación. Muerte es tanato en griego. La palabra muerte en griego significa tanato. Tanato es en español separado, estar separado, apartado. Entonces, dice aquí las Escrituras, separados de mí. O sea que muertos, ¿muertos qué? Muertos espirituales, nada se logra. Nada se alcanza, nada se consigue si nosotros querramos. Por eso dice que por más que nosotros querramos, como al querer alcanzar cosas en nuestras fuerzas, conforme a nuestra voluntad, deseo, pensamiento, intelecto y conocimiento que nosotros pretendemos tener, dice que no alcanzaremos a obtenerlo como debe de ser. Entonces, separados, muertos de Dios, nada. Muertos espirituales, no podemos nosotros obtener y conseguir nada de parte de Dios. Porque esa muerte espiritual llevó al hombre ¿a qué? ¿Cuál fue la consecuencia de esa muerte espiritual del hombre? Su desobediencia. Entonces, el hombre en su desobediencia no podrá obtener o recibir lo de Dios. El hombre en su desobediencia no podrá, porque no ve que cayó en muerte espiritual, quedó ¿qué? Desconectado de Dios, quedó separado, apartado de Dios. ¿Pero por qué fue? Porque Dios dio un mandamiento y ¿el qué? No atendió y se dejó llevar por el engañador. Entonces vino desobediencia. Nosotros ya dejamos eso, ese cuentico que nos metieron a nosotros en la escuela, que Adán y Eva se comieron la ¿qué? La manzana. Pero les digo una cosa que se me hizo aquí. Si fuera el pecado por haber comido la manzana, que lo que llevaba era ¿qué? Que tuvieron ¿qué? Porque habían tenido según relaciones sexuales. Entonces, allí cuando el Señor le dice, se habla el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Entonces, esa palabra había que quitarla, porque del corazón del Padre fue el que nació darle ¿qué? Compañera al hombre, darle esposa al hombre, darle una mujer al hombre para que el hombre ¿qué? No estuviera solo y se satisfaciera, se deleitara con su esposa. Entonces queda abolida esa teoría de que Adán y Eva se comieron la manzana, entonces hasta ahí llegó todo y que por eso fueron despachados del paraíso. Eso no fue lo que pasó en el Edén.
En el Edén lo que pasó fue que se rebelaron, no aceptaron el mandamiento, la orden de Dios, y por tanto eso los sacó del Edén a ellos. Entonces vino la muerte, muerte espiritual. Y nosotros vimos hace 8 días que el Señor resolvió también el asunto de ¿qué? De la muerte ¿qué? Es de la muerte física. También resolvió el asunto porque quedó el hombre con un cuerpo ¿qué? Corrupto y con un cuerpo mortal. Y cuando el Señor dice que envía al otro Adán para que el hombre sea un ser espiritual y que cuando se manifieste en el arrebatamiento el Señor, lo que dice en 1 Corintios 15, 45, donde le dice que al hombre, al que ha muerto, o sea que duerme con el Señor, le dará un cuerpo ¿qué? Inmortal, inmortal. Ya no, a este corrupto le da un incorruptible. O sea que cuando venga el Señor y nosotros estemos aquí, leámoslo pues, para que cuando venga el Señor en el arrebatamiento, entonces los que murieron en Cristo, que son los que van a ¿qué? A resucitar primero. Y recuerden que así como habla de una muerte, también habla de una ¿qué? Resurrección. Y así como el Señor está hablando de 2 clases de muerte, también hay 2 clases de resurrección. Y la primera resurrección es para aquellos que ¿qué? Que mueren en Cristo, y lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, de allí lo dice. Y la segunda muerte para aquellos que ¿qué? Pero digo, disculpen, la segunda resurrección es para ¿quiénes? Para los que murieron sin Cristo, y dice que del mar los sacará a juicio para darles ¿qué? La segunda muerte, y que es aquellos que van a ser echados ¿en dónde? En el lago de fuego, juntamente con Satanás y sus ángeles, y el anticristo y el falso profeta serán echados. El falso profeta y el anticristo serán echados vivos al lago de fuego, dice las escrituras. Y a Satanás y a sus ángeles los encadena y los echa al lago de fuego, que dice que es la muerte segunda, y eso está en Apocalipsis 20. Entonces estamos aquí hablando pues de la muerte espiritual en la que cayó el hombre, y que a raíz de esa muerte espiritual fue que vino ¿qué? ¿Vino qué? La muerte física. A raíz de esa desobediencia que tuvo Adán y Eva, entonces ellos estando muertos espirituales, pero con el tiempo murieron Adán y Eva, porque ellos no murieron de una. Pero desde ahí ya para el ser humano vino ¿qué? Muerte física. Desde ahí ya vino para el hombre muerte física, que lo leímos en Génesis 3:17. Entonces, vamos ahora al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Entonces dice, muerte es separación. Muerte es separación. Cuando se muere el ser humano espiritual, queda entonces ¿qué? Separado de Dios. Cuando se muere físicamente, ¿qué pasa? Queda ¿qué? Separado de la tierra. El cuerpo es un estuche que tiene órganos, huesos, carne. Y entonces hay gente que dice, ay no, pero es que esta carne, no. Y le echan la culpa a esta carne. Este estuche está dispuesto para obedecer, sea al espíritu o también ¿a qué? Al alma. Este estuche. Y ahora ustedes van a dar cuenta que este estuche puede sujetarse
al alma para pecar, pero también al espíritu, ¿para qué? Para obedecer, para santificarse, para apartarse, para honrar, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso lo enseñan las Escrituras. Entonces vamos al libro de Juan. Juan 8. Juan 8:51. Vamos a libro de Juan 8:51. Entonces, ¿por qué tuvo que venir el Salvador personificado? Porque en la Biblia muestra que desde el comienzo estaba allí la vida. Cuando dicen del árbol de la vida, ¿solamente qué? Cuando el Señor habla de los 3 árboles que hay en el Edén, Él habla, dice, árboles frutales para que el hombre se alimentara. Pero también habla de el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la vida simboliza o tipifica a Jesucristo. Jesucristo es el origen y el comienzo y el principio de todo. Y desde el comienzo ha estado, desde el inicio, Génesis 1:1, Berechit, comienzo, inicio, principio, está allí Jesucristo. Está desde el comienzo. Y lo sigue hablando y lo sigue manifestando en todas las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla del ángel de Yahweh, que simboliza a Cristo Jesús, que no estaba personificado, pero se hablaba de que se les presentaba y les hablaba y decían: ciertamente he visto al Señor, pues la voz del Señor. Entonces Jesucristo ha estado allí. Jesucristo vino a manifestarse. ¿Fue ahora qué? Físicamente. ¿Cuándo vino a qué? Cuando vino a salvarnos, a morir, vino en carne. Vino en carne a salvarnos, a morir por nosotros. ¿Se acuerdan cuando el cordero? Eso era simbología de lo que Cristo iba a hacer, el cordero inmolado. Desde el Antiguo Testamento, de una u otra forma, nos lo muestra al cordero, a Jesucristo, hasta que en el Nuevo Testamento se cumplió el tiempo establecido por Dios. Ya, ve personalmente. Y dice en Hebreos: sacrificio y ofrenda no te agradaron. ¿Qué era eso? Pues eso era sombra del que había de venir. En Hebreos, el libro de Hebreos, ya le digo 10, ya le digo 10, yo me ubico ahí. Y miren, yo estoy entendiendo cada día más esto porque por lo que Él nos está llevando, a que el hombre, si se mueve carnalmente, Dios no se puede mover con él, porque no ve que Dios vino a restaurar su parte espiritual para que el hombre otra vez volviera a estar en comunión con Dios y se sujetara a Dios y se moviera por el Espíritu Santo. Entonces, por eso, de una u otra forma, el Señor nos está hablando: yo quiero hijos. Y usted dirá: pues sí, pero dice, si usted, y disculpe si suena fuerte la palabra, pero no la digo yo porque dice el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces Él está diciendo: si usted es hijo, yo espero que usted se mueva por el Espíritu. Si usted es hijo de Dios, yo espero, si usted me considera como mi padre, como su padre, yo espero que usted ¿qué? Se comporte como un hijo espiritual. Hijos espirituales. A eso es lo que el Señor nos está demandando a nosotros, que nos comportemos como hijos espirituales, movidos por
la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, y lo que diga el Padre, yo lo acepto sin refunfuñar, sin quejarme, sin estar, pero ¿por qué? Y Señor, es así. No, es como diga Él. Y la que relincha y la que se levanta en la carne, que no quiere sujetarse al Espíritu. Pero el Señor dice que ella debe de sujetarse y someterse a Dios. Quiera o no quiera, tiene que sujetarse. Y eso está en que en nosotros también esté, para poder que nosotros nos identifiquemos como esos hijos aprobados por Dios. Entonces, aquí 6. Bueno, leámoslo desde el 1 allí. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea que la ley que nos estaba anunciando acá, el Antiguo Testamento, ¿era qué? Era la sombra de lo que un día se iba a ¿qué? A personificar. Teniendo los bienes, dice la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, claro, porque no se palpaba como debía de ser, o no se hacía como debía de hacerse. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que, a los que se acercan, o sea que esos sacrificios no hacían ¿qué? Perfectos a los que se acercaban allí. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez, no tendrían que ya más conciencia de pecado. ¿Sí? Si ya lo hicieron una vez, entonces ya el pecado no se iba a enseñorear más de ellos. Pero cada año tenían que estar ¿qué? Presentándose. Cada año entraba el sacerdote por el pecado de ¿quién? El pecado del pueblo. O sea que sus sacrificios no anulaban el pecado ¿qué? Totalmente. Porque el hombre ¿qué? Con esa naturaleza caída seguía ¿qué? Pecando. Seguía pecando y no lo quitaba de raíz del hombre, no lo podía. Entonces dice, pero en esto el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Claro, a eso era que iba el de entrada el sacerdote, para hacer memoria del pecado del pueblo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no podía hacer nada por el hombre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién va entrando en el mundo? Jesucristo. Aquí viene Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Le preparó un cuerpo como ¿qué? Como hombre. Un cuerpo de sangre y carne, como uno de nosotros. Y no es de que Cristo vino 100% Dios y 100% hombre. Eso es una mentira. La Biblia no dice que Él era 100% Dios. Dice que abandonó su condición de ¿qué? De Dios. Abandonó su condición de Dios y vino como hombre, de sangre y carne. Dice en el libro de Hebreos que participó de sangre y carne lo mismo que nosotros. Dice el libro de Hebreos 2:14. Dice ahí. Entonces dice aquí el Señor, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, Padre, no, dijiste ya, eso no pasa nada, siguen igual. Y eso antes lo que los hace es alejarlos de mí. Entonces dice en el 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, dice Jesucristo, como hombre, le dice al Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Claro, según la ley de los sacrificios para limpiarse del pecado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita este sacrificio de animales, para establecer ¿qué? Esto último, ¿quién? A Jesucristo.
En esa voluntad somos ¿qué? En esa voluntad es que venimos a ¿qué? A ser santificados, ahora sí. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, por lo que Cristo hizo, es que nosotros somos ahora ¿qué? Santificados. Dice aquí, hecha una vez ¿qué? Para siempre. Por eso es que no tiene que Jesucristo cada año, o nosotros estar cada año haciendo memoria, pues de que no, tiene que venir y morir para poder nosotros ¿qué? Ser santificados. No, ya lo hizo una vez para siempre. Entonces, hay unos que todos los años lo están haciendo Jesucristo y está ¿qué? Muriendo, pero para que, según, quite los pecados del hombre, y ya lo hizo. Solamente, ¿qué es lo que espera Él? Que vayamos a Él. Eso es lo que Él está demandando, que la humanidad vaya a Él para que sus pecados sean ¿qué? Perdonados y sean santificados, lavados, y ahora empiece a vivir una vida ¿qué? Una vida digna y recta delante de Dios, conforme al propósito de Dios espiritual. Pero si nos movemos en el espíritu es para estar sometidos y abandonar ¿qué? El cuerpo de ¿qué? Del pecado. Abandonar el cuerpo del pecado. Por eso es que el Señor nos dice que no quiere que seamos ¿qué? Si nosotros verdaderamente estamos en Dios y hemos creído en Él, no quiere que su pueblo sea practicante del pecado. El pueblo tiene que apartarse del pecado y tiene que santificarse en Machía, porque Él vino a hacerlo santo, o sea, apartado para Él, para andar una vida recta y digna delante de la presencia de Dios. Entonces, dejémoslo ahí. Vamos a Juan, donde les había dicho. Juan 8:51. Entonces, lo que el Señor me decía era eso. La muerte, la primera muerte es espiritual. La primera muerte es espiritual. Porque si habla de una segunda muerte, y el problema de la segunda muerte es ¿qué? ¿Cuál es lo que resalta la segunda muerte? Sí, pero ¿por qué viene la segunda muerte? Eso. Entonces la primera muerte fue esa, desobediencia, me decía el Señor. Esa fue, o sea, porque lo que yo vine a restaurarles a ustedes, o vine a venir a otra vez a ustedes encaminarlos conmigo, fue a resolverles la primera muerte. La primera muerte fue la muerte espiritual, y la segunda muerte es la muerte segunda, destituido por los siglos de los siglos, que lo lleva ¿a qué? A la condenación eterna. A la condenación eterna. La muerte física vino a raíz de la primera muerte. Pero las dos muertes, lo que el Señor me estaba hablando, que la muerte que tenemos que tener en cuenta es la muerte espiritual, porque esa es la que lo lleva al hombre a estar apartado y separado de Dios. Y la segunda muerte es que no quiso aceptar, se rebeló hasta lo último, nada que ver con Dios, no quiero nada que ver con Cristo. Y también hay unos que dice en el libro de primera de Pedro, después en Pedro, cuando habla de los falsos profetas, gente que estuvo allí, pero lo que hizo fue ¿qué? Desviar al pueblo y desviarse ellos mismos, y dice que para ellos también entrarán en la muerte segunda. También para ellos entrarán en juicio. Entonces aquí estábamos. Dice aquí 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, ¿qué? Porque dice que Él no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos, dice las Escrituras.
Aquí mismo 11:25. Él no es Dios de muertos. ¿Muertos qué? Muertos espirituales. Él no es Dios de muertos espirituales. Él es Dios de vivos, porque Él vino a dar vida. La muerte no entró por Dios. Dios no mandó la muerte para el hombre, ni espiritual ni física. La muerte la buscó fue el mismo hombre por su desobediencia y rebelión. Pero de parte de Dios no ha venido la muerte. No vino la muerte para el hombre. El hombre muere es por su condición de caída, naturaleza caída, y por rebelarse, por andar en caminos de muerte, por andar en caminos de pecado. Eso es lo que le trae muerte al hombre. Muerte espiritual y también la muerte física. Entonces dice aquí, Juan 11. Sí, 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Dormido. Sí, pero ese muerte es el que haya muerto creyendo en Jesucristo, que no muere físicamente, o sea, eso está dormido. Entonces dice, el que cree en mí, aunque haya muerto creyendo en mí, vivirá. Porque lo que Dios vino a asegurarle al hombre fue la eternidad, y se la aseguró desde aquí de la tierra, para que el hombre desde aquí confesara y creyera que Él era la vida, y lo aseguró hasta lo último. Lo aseguró al hombre hasta lo último, pero le demanda es aquí en la tierra reconocerlo, moverse aquí creyendo en Él y apartándose para Él. Y aquí vemos cuando Lázaro llevaba ¿qué? 4 días ya. Entonces aquí el Señor dio a conocer que Él era ¿qué? Que Él era la resurrección y la vida, a lo cual nosotros hemos venido a recibir. Y en esa herencia, muchos nosotros, los que mueren en esa esperanza, los que han muerto en la esperanza de ser resucitados, y los que estamos aquí de verlo y poder estar con Él juntamente al Él transformar este cuerpo de corrupción. Listo. Entonces dice aquí que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, vive y cree en mí, no morirá. ¿Qué? Aquí está la respuesta. Todo aquel que cree en Él, y aunque aquí esté viviendo y muriera, ¿no qué? No va a morir eternamente. Porque Él es la eternidad, Él es la vida eterna. Y le dice, ¿crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. O sea que si nosotros creemos en Jesucristo y estamos vivos, nos está asegurando ¿qué? La eternidad aquí. Vamos al libro de Romanos. Entonces lo que el Señor quiere que nos resaltemos allí es eso, que lo tengamos claro, porque lo que Él vino a asegurar fue nuestra eternidad, a darnos vida a través de Jesucristo y asegurar nuestra eternidad. Romanos, ya le digo, ay disculpe, estoy aquí en Juan, Romanos, sino que voy a mirar si lo hago de atrás hacia adelante o que el Señor aquí me dirija cómo quiere que lo haga. Vamos a Romanos 5, por favor.
Romanos 5. 5:12, vamos a leerlo ahí. Dice Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró, ¿quién? En el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. ¿Y por el pecado qué? La muerte. Por el pecado, la muerte. Y esto fue la muerte espiritual del hombre. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos se rebelaron, porque ellos fueron nuestros primeros padres y nosotros traíamos porque declaramos que ya recibimos a Adán del cielo y hemos recibido el ADN de Adán del cielo, por tanto ya no hay esa sangre contaminada de Adán caído en nosotros, sino que ahora hemos sido inyectados con la sangre celestial en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado, de la ley de Moisés, pues había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, o sea que tuvo que aparecer ahora ¿qué? La ley, la que te dice que eres un ¿qué? Un pecador. Porque en la ley, los mandamientos que le dio Dios a Moisés estaban, allí aparecen 10 mandamientos resumidos, porque son más, ¿no? Sino que los resumieron en 10, y en esos 10 estaba, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no te inclinarás a dioses ajenos. Bueno, allí fue donde el hombre empezó a darse, uy, ¿cómo así? Y nosotros también, pero si uno hace eso, ¿y qué? Esa ley fue la que vino a hacerle entender al hombre que era un ¿qué? Un pecador, que era un pecador. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, o sea, no se podía decir que usted es culpable, porque usted anduvo así o esto. Entonces la ley vino a decirnos, ustedes son culpables, ustedes han cometido transgresión. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pero ya tenía una naturaleza caída, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia. O sea que así como abundó para muerte, vino el que vino segundamente para vida. Dice, vuelvo y retomo aquí, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no se puede como con el caso de aquel uno que pecó, o sea que no sucede lo mismo. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo ¿qué? De un solo pecado, para condenación ¿a quién? A todos. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, salvación, vida eterna, vino a través de Jesucristo, para ser justificados ante el Padre, pero por medio de Jesucristo. O sea que usted ha sido justificado por la obra salvífica, por la obra redentora, por la obra de Machía, y usted puede otra vez entrar al lugar santísimo por Jesucristo. Por eso es que dice que el velo del templo se rasgó. Ese velo simbolizaba a Machía, donde decía que viene del cielo la salvación a los hombres. Se rasgó de arriba abajo, lo dice Mateo 28, que el velo se rasgó de arriba abajo. Cristo se rasgó. Cristo se dio en sacrificio por amor a nosotros, para que por medio de él pudiésemos ¿qué? Entrar ¿a qué? Al lugar santísimo, porque ese velo separaba al hombre del lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo que había en el tabernáculo separaba al hombre y no tenía esa libre entrada o comunión con el Padre. Entonces cuando Cristo viene y muere,
dice, consumado es, la muerte ha sido llevada cautiva, toda cautividad para que el hombre pueda tener entrada ante el Padre, pero también que pueda estar en la eternidad, otra vez volver como Dios al comienzo lo había hecho, para que el hombre viviera en eternidad con Dios. Entonces, a través del sacrificio de Jesucristo, otra vez el hombre podía estar delante de la presencia del Eterno y su eternidad asegurada por medio de Jesucristo. Entonces continuamos acá, saltemos en el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Jesucristo, vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación y ¿qué? Y vida. Vida espiritual, porque el hombre tenía vida física, pero vida espiritual no tenía. Vida y comunión con Dios no tenía. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos ¿qué? Justos por la obediencia de uno. Jesucristo, usted ha sido justificado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también ¿qué? El favor de Dios, la misericordia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida. ¿Qué? Ahí está claro. El pecado lo llevaba a muerte, pero la gracia de Dios a través de Jesucristo vino ¿para qué? Para justificarnos, para que a través de la misericordia del Padre nosotros obtuviésemos ¿qué? La vida eterna, que era lo que se había perdido en el Edén, cuando el hombre se rebeló contra Dios. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? Pero muertos ¿a qué? Sí, muertos al pecado. Porque por eso fue que Él vino y llevó ¿qué? Cargó ¿qué? Nuestros pecados. Entonces nosotros, al aceptarle a Él, haber entrado a Él, a ser parte de Él, entonces tomamos la decisión de ¿qué? Que morimos al pecado. Morimos a la rebelión, a la desobediencia, para sujetarnos a la obediencia. Entonces, y poder gozar en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Bueno, fue colgado juntamente con Él, porque esta palabra ya sabemos de dónde viene cruz, ¿no? Entonces fue colgado, Él fue colgado, entonces nosotros también ¿qué? Nos colgamos ahí, en el madero con Él. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, porque Él lo destruyó el cuerpo del pecado en el madero. Allí el Señor ¿qué? Clavó el cuerpo del pecado, allí quedó. Para que el pecado ya no se enseñorease más sobre el hombre y no lo llevara ¿qué? A muerte eterna al hombre, o a estar separado de Dios. Entonces cuando el hombre toma y recibe a Cristo y decide también colgarse y morir a esas pasiones, a esos deseos pecaminosos, a todas esas cosas que lo separaban de Dios, entonces eso hacía de que el hombre entrara en salvación y en vida eterna. Entonces dice, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado, para que usted ni yo sirvamos más ¿qué? Al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. O sea que ya Jesucristo ya una vez murió, ya no tiene que otra vez volver a hacerlo cada año, como lo hacían los sacrificios de los machos, de los corderos que mataban
para el perdón de pecados del pueblo. Entonces dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, en el día estoy. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos que muertos al pecado. Es que el Señor quiere que abandonemos esa condición de pecado en la cual nosotros veníamos, y la incitó, la llevó, la estimuló Satanás para que el hombre estuviera ¿qué? En oposición con Dios. Así como él se rebeló y se opuso a Dios allá en el paraíso, vino a dañar la raza humana para que el hombre aquí en la tierra también ¿qué? Se opusiera al Señor, se rebelara al Señor. Entonces dice, ya no más. Dice, así que también si usted ya recibió a Jesucristo y sabe que Él ya pagó por sus pecados, o sea que manda ahora vivir una vida conforme a la voluntad del Eterno. Así también vosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, vivos para caminar conforme al propósito, muertos al pecado, al viejo hombre, a la naturaleza caída, a esa naturaleza que nos separa, que nos aparta de Dios, muertos. Ya no le hago caso a mi carne me habla, vení para acá, mira que la fornicación, mira que la mentira, que el engaño, que el robo, que el tráfico, mira acá, no más, porque eso te va a separar. Si usted es de Dios, usted tiene que separarse de eso. Porque esa es la naturaleza del viejo hombre. Esa es la condición del viejo hombre, el cual el Señor vino a ¿qué? A quitarlo de ti para darte ¿qué? Un nuevo nacimiento conforme a la voluntad del Padre a través de Jesucristo. Y cuando el Señor nos dice viviendo, o dice nueva vida en Cristo, o viviendo conforme al Espíritu, es de que nuestro ser tiene que estar ¿qué? Sujeto a el Espíritu. El Espíritu es de Dios y nos lo ha dado para que tengamos comunión con Dios. El alma está dentro de este estuche, de este cuerpo, pero el alma y el cuerpo tienen que estar sujetos al Espíritu. El alma y el cuerpo tienen que estar sujetos al Espíritu, porque el Espíritu es el mentor, el guía, para que nosotros vivamos ¿qué? Una vida espiritual, pueblo. Por eso es que usted cada día más debe de ir y presentarse. Hoy presento mis miembros delante de ti, Señor. Presento mi ser para que se sujete a ti y sea santificado, apartado, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debe de estar sujeta. Entonces, el alma adquirió unos comportamientos contrarios, porque le comió cuento a la serpiente. Entonces se dejaba llevar por la serpiente, y la serpiente lo llevaba ¿a qué? El príncipe de la potestad del aire, que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Dice allí, salvos por el don celestial, por el regalo de Dios, por la misericordia de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás que todavía no han llegado a Cristo Jesús. Entonces Él vino a traerte vida a ti y vino a traerme vida a mí. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia, por pura misericordia de Dios, somos salvos. Somos salvos. Aquí vamos aquí 11, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a qué? Ya no presente sus miembros, su cuerpo, como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Entre los muertos qué? Espirituales. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de qué? De obediencia a Él. Nuestros miembros como instrumentos de obediencia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que ya no se va a enseñorear sobre usted. 6:23. Leámoslo más arribita. 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Esclavos de la justicia. Esclavos para someternos a Él. Para sujetarnos a Él. Dice allí en el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ¿para qué? Para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. O sea que usted ha venido a hacerse ¿qué? Esclavos, pero ¿para qué? Y eso es lo que el Señor le dice, siervos. Siervos, siervos es la actitud del siervo. ¿Cuál es la actitud del siervo? Obediencia. Eso es todo. El Señor no le está diciendo que usted ande zarrapastrado, comiendo de las migajas o allá en la cocina como los esclavos, no, porque el Señor a usted le ha dado todo como hijo de Dios. Sino la actitud como hijo, que tenga la actitud de ¿qué? Siervo. El siervo, mande mi Señor, mi amo, mande que así sea. Obediencia. Obediencia. Él espera de sus hijos ¿qué? Obediencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque nos hemos hecho esclavos de Él para obedecerle. Usted y yo nos hemos hecho esclavos de Dios para obedecernos, para sujetarnos a Él. Y dice ahí, y dice después, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte. O sea que si usted se sujeta a Satanás, se hace esclavo de Satanás obedeciendo a lo que Satanás le coloca, que lo estimula para que se rebele, entonces usted se hace esclavo de Satanás. Pero si usted se rehúsa a obedecerle, entonces usted a quien va a sujetarse y a obedecer al Señor y se hace esclavo del Señor. Porque si se sujeta a Satanás es para muerte, pero si se sujeta a Machía es para vida. Sujetándose al Señor para vida. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Entonces dice, sea del pecado para muerte o sea para obediencia, para justicia, para hacer conforme a la voluntad del Padre. Entonces pasamos acá al 18. Bueno, ahí continuamos pues ese 17 porque sigue. Pero gracias a Dios que aunque estáis esclavos erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón ¿a quién? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ¿qué? Entregado, la doctrina de Machía. Y libertados del pecado, vinisteis ¿a qué? A ser esclavos de la justicia, siervos para obedecer. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, o sea, habla como, así como nosotros, aquí habla Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad usted presentó vuestros miembros, estos miembros los presentó a la iniquidad, al pecado, a la maldad, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora ¿para qué? Para santificación, presentad vuestros ¿qué? Vuestros miembros
para servirle a la justicia, para servirle al Señor en obediencia. Bueno, dice aquí, Espíritu Santo estaba de que la vida espiritual, o sea que sus miembros sean presentados a la santificación ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dice que la muerte que el Señor le va a dar ¿qué? Vamos aquí, 1 Corintios 5, 21, por favor. Por favor, devolvámonos un momentico a Romanos 8. Aquí dice allí, ¿viviendo qué? En el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y ahí la bendición es para aquellos que se mueven conforme al Espíritu. Entonces, 8.1, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. O sea que usted no va a entrar a ¿qué? Si se mantiene en Cristo Jesús hasta lo último, usted no va a entrar a ¿qué? A condenación eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha librado. Me ha librado de la ley de pecado y de muerte. O sea que la ley del Espíritu, la que vino a establecer el Padre a través de Jesucristo, para que viviéramos conforme al Espíritu, esa nos libra ¿de qué? De la muerte eterna, de la condenación eterna. Porque lo que era imposible para la ley, claro, porque el hombre al leerla, a darse cuenta de la ley, los mandatos de Dios, no, pues imposible, nadie puede cumplirlo. Y nosotros lo decíamos, ¿quién puede cumplirlo? No, pues porque si dice no matarás, donde más rápido el hombre hace lo que no debía hacer. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó ¿qué? Al pecado en la carne. Allí lo condenó el pecado. Dice allí, para que la justicia, la obediencia a la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu ¿qué? En las cosas espirituales. Debe de haber en nosotros el deseo de andar espiritualmente, porque el ocuparse de la carne es muerte, muerte espiritual, y puede venir muerte física. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, si usted en algún momento se deja llevar por su carne, no está agradando a Dios, no está complaciendo a Dios. Porque cuando le dice a Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a este, dice, él se complace de Jesucristo, porque Jesucristo vino a sujetarse a Dios. ¿Se acuerdan cuando fue tentado? Que vino Satanás a ofrecerle los reinos de la tierra. ¿Por qué lo tentó? Porque era ¿quién? ¿Como quién? Con un humano. Sí, porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, como humano vino a tentarlo, a seducirlo para que bajara de qué, se bajara de qué, del espíritu, de lo espiritual, y cayera en su carne, porque no ve que empezó a estimularle los deseos, la avaricia, la codicia, el poder, el dinero, y entonces muchos seres humanos, el enemigo los estimula y conoce, como lo conoce, entonces se los coloca así en bandeja. Y entonces el hombre se deja llevar
por su avaricia, codicia, por su naturaleza caída, y se rebela contra Dios porque el enemigo sabe qué es lo que le gusta al hombre. Claro, conoce la debilidad del ser humano. Entonces dicen, porque el ocuparse de la carne les es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad. O sea que cuando nos dejamos incitar y movernos en nuestras fuerzas, en nuestra carne, estamos ¿qué? Constituyéndonos enemigos del Señor. ¿Sí? Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, ¿qué? Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Listo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bueno. Dice, bueno, dejémoslo allí. Vamos, les dije dónde. La muerte sería destruida. 1 Corintios 5:21. Que aquí resulta, estaba para otro punto también, ya llegará en su momento, en que decían que Cristo bajó al Hades a predicar. Esa es otra cosa, otra mentira. Esa es otra mentira que hay que desmontarla. Eso no es así. Si no le creyeron cuando el Señor acá le estuvo hablando a través de Noé, y la oportunidad era que fueran salvos, era acá. 1 Corintios. No, estoy en 1 Corintios 5:21. Ah, disculpe, entonces yo aquí, ¿qué fue lo que coloqué? Espere, es acerca de Espíritu Santo, era acerca de Espíritu Santo, ¿qué era acerca aquí? Ya, disculpen, ya. No, sí, ya tranquilo, ya busco en la parte donde quiere el Señor que, si es la segunda, vamos a ver, la segunda. Espérate, estoy ubicándome, espérese, ya le digo. Disculpen. Es 1 Corintios 15, es 15, sino que lo copié ahí muy juntico y no alcanzaba a verle. 1 Corintios 15. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, que resucitó, ya, estoy en el 23. Pero uno dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿quién fue? El primero. Luego, ¿qué? Las primicias, los primeros frutos, la gavilla que el Señor fue a presentarle al Padre. Luego los que son de Cristo en su venida, el otro grupo, ¿qué? ¿Será que entrará en su resurrección? Luego dice, y saltamos acá, por favor. Bueno, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya ¿qué? Puesto a todos sus enemigos ¿qué? Debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido ¿qué? O sea que la muerte, ¿qué es quién? La muerte. ¿Quién es la muerte? Claro, será destruido.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, bueno, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea que el Padre no se sujeta a Dios, el Padre no se sujeta a Machía, sino que él todas las cosas las sujetó a Jesucristo, pero el Padre no, exceptuando el Padre, no está bajo el dominio de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir allí el 27, 15:27. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo ¿qué? Se sujetará al que le sujetó al ¿qué? O sea que Cristo es el sujetor al Padre, para que Dios sea en todo y en todo. Listo. Ahora el Padre, gloria al Señor. Listo. Aquí. Isaías 25:8. Ya va aquí. Estoy terminando, por favor, me disculpan un poquito aquí. Sí. Isaías 25:8, donde dice que el que trajo la muerte será ¿qué? Destruido. Isaías 25:8. O sea que él no siempre, por eso es que a él se le ha dejado ¿qué? Para lo último. Por eso es que usted no puede reprender a Satanás, no le puede decir que te ato Satanás, no, y te echo a los abismos, no. Solo al Padre le compete eso. Porque Miguel le dice que Yahweh te reprenda, Satanás. Que Yahweh te reprenda, Satanás. Nosotros no tenemos autoridad para reprender al diablo, atarlo y echarlo fuera. Lo que nos ha dado autoridad es sobre los demonios y los espíritus inmundos. Os he dado potestad y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no os dañaré. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán y echados al abismo. Los demonios se echan al abismo. Nosotros tenemos autoridad para atar los demonios y echarlos al abismo. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado del Gadareno? Entonces, no, Señor, no nos eches al abismo. Échanos ¿a qué? A los cerdos. Porque a ellos no les gusta que los echen al abismo. Entonces, el Señor les dijo que fueran al hato de cerdos, pero pastora, sí es bien claro de que el Hijo de Dios sí tiene esa autoridad y potestad de con los espíritus inmundos y los demonios echarlos a los infiernos. La pregunta mía es, nosotros, yo tengo entendido que nosotros sí tenemos ese poder y esa autoridad para expulsar, echar fuera de una persona, sí, o de un sitio, de un lugar también, sí, puede ser, de un recinto, sí, pues, de una casa. Autoridad para la pregunta eso. Mía es, ¿nosotros también tenemos la autoridad y la potestad para echarlos en los infiernos? A los abismos. ¿A los abismos? A los abismos. Sí, después, porque eso también vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con demoníaco, esto que de los espíritus inmundos. También el Señor ya me está dando acerca de eso para hablar, porque hay veces, hay gente que le da miedo reprenderlos y los acepta en su casa y que vengan y atenten contra la vida de ellos. O en otro, entonces usted puede orar. Si el Señor dice vayan, oren por los enfermos, echarán fuera demonios. Si tienen demonios, échenlos fuera, expúlsenlos de ellos, átelos, en mi nombre echarán fuera demonios, los atan, ¿sí? Mire que os he dado potestad, el Señor autoridad, para arrancar, para arruinar, para destruir, para desarraigar, todos esos demonios que se arraigan y quieren tener a la gente esclava, encarcelada. Entonces tienes poder para hacerlo. Los principados y las potestades, los ángeles caídos, van sujetos a los pies de Machía. Pero nosotros nos dio autoridad sobre los demonios y los espíritus inmundos, ¿sí? Cuando están operando, gobernando territorialmente, tomándose sitios, en el nombre de Cristo Jesús, le mandamos y ordenamos para que ellos se sujeten a aquel que los venció. Y ellos tienen que obedecer, porque el que los venció fue Machía. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, la máxima autoridad deben estar sujetos a la máxima autoridad. Eso lo enseña las Escrituras. Bueno, entonces dice Isaías 25:8.
Porque ¿qué te sirve a ti atarlos y no los llevas a que vayan confinados a un lugar? Los ata, pero tiene que decirle, y de ahí no salen, y no salen de ahí jamás, ¿sí? Entonces les dije 25:8. ¿Destruirá qué? A la muerte para siempre. Y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima en todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho, va a destruir la muerte. Va a ser destruida la muerte. Bueno, dejémoslo porque después hablaremos de esta partecita donde lo que hizo Jesucristo, que bajó, pero ¿a qué fue que bajó? ¿Y qué pasa con el Hades? ¿Cuál es el Hades, el Seol, el Tártaro? Esto también se puede hablar. Listo, dejémoslo allí. Y la muerte segunda, que es la que está en Apocalipsis 20, que esa es otra que... Apocalipsis, pero no, tranquilos, dejémoslo, no nos fatiguemos ya, dejémoslo allí. No, tranquilos. Después continuamos para conocer acerca de esto de las profundidades infernales. ¿Y qué fue lo que pasó allá? ¿Y qué fue a hacer Jesucristo allá? Listo. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Entonces, hasta ahí nos quedó claro que la primer muerte, en lo que el Señor vino a nosotros a solucionarnos el problema, fue la muerte espiritual, que esa fue la primer muerte, y por eso va a haber una segunda, porque si hay primera es porque hay ¿qué? Hay una segunda, ¿sí? Si hay una primera muerte espiritual, hay una segunda muerte espiritual para aquellos que no aceptaron la reconciliación para con Dios, aún habiendo caído en muerte, pero Dios estableció un plan de salvación para restaurar la relación del hombre para con Dios, a tal de que no cayera en la muerte segunda. Bueno, Espíritu Santo de gloria, Espíritu Santo, te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu beneplácito. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Magnífico Dios, magnífico Rey. Aquí estamos, Señor. Padre bondadoso, Padre soberano, Dios excelso, Dios grande y poderoso, Señor. Padre, queremos entender cada día más el propósito tuyo por el cual enviaste a tu Hijo Jesucristo, porque nosotros no queremos estar en Cristo por estar. Nosotros queremos vivir la vida que tú nos habías tenido predestinada desde antes de la fundación del mundo, que a pesar de que Adán, Señor, pecó, transgredió tu mandamiento, pero Adán no murió inmediatamente físicamente, sino que quedó separado de ti, Señor. Pero también tú estableciste un plan de salvación y enseñaste la forma en que el hombre podía volver a ti, Señor. No a la manera de nosotros, sino como tú lo habías establecido, Señor, a través del sacrificio del Cordero, para que nosotros pudiésemos estar en esa comunión contigo. Y te damos gracias, Padre. Y queremos vivir, pero en el Espíritu, Señor. Como tú le estás demandando a tu pueblo, Señor. Le estás demandando vida espiritual a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, que tu palabra nos la sigas revelando, Señor. Que tu palabra nos la sigas confirmando, Señor. Que tu palabra, Señor, encuentre en nosotros cabida y que nosotros
nos adecuemos también a ella para andar en ella, Señor, caminando en ella, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Para que está tu pueblo, aquí está tu pueblo, Altísimo Señor. Dirige a tu pueblo, guía a tu pueblo, enséñale y revélale a tu pueblo, Espíritu Santo. Afírmanos cada día más en ti, Espíritu Santo. Avívanos, Señor. Avívanos, 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 avívanos. Aviva el don de Dios que ha sido colocado en nosotros. Avívanos para poder vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Como tú quieres que vivamos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, repitamos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un ser humano, que en mí estaba esa naturaleza de Adán. Pero, Señor, a través de ti viniste a darme vida en el Espíritu, a vivificarme, para que yo camine conforme al deseo del Padre. Y en esta hora yo renuncio a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre. Renuncio al pecado, renuncio a la concupiscencia, renuncio a la desobediencia, a la rebeldía, renuncio a todo lo que me quiera apartar de ti, Señor. Yo renuncio y te pido, Señor, que tú te enseñorees a través de tu Santo Espíritu en mí. Entrego y ofrezco mis miembros a la naturaleza del Adán del cielo, para vivir conforme al reino de los cielos. Renuncio a toda fortaleza en mi mente, a todos esos patrones de conducta que me llevaban a rebelarme en contra de ti, Señor. Renuncio a la semilla de maldad que fue sembrada en mí para que me rebelara contra ti, Señor. Yo renuncio a todo lo que me quiera apartar de ti, Señor. Yo renuncio, porque yo he aceptado la vida espiritual, la vida eterna que viniste a darme a través de Jesucristo. Y te doy gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Y te pido, Señor, que mi nombre permanezca inscrito en el libro de la vida. Dame de esa capacidad, de esa firmeza, la cual me lleva a estar en ti hasta lo último, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, Señor. Me declaro en libertad, me declaro libre de la ley de pecado, me declaro libre de la ley de condenación, de muerte. Yo me declaro libre porque he recibido la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Este es tu pueblo, Señor. Cúbrelo y guárdalo, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo, Señor. Bendícelo espiritualmente, Padre. Porque cuando nosotros recibimos la bendición espiritual y nos trae revelación de esa bendición, nosotros aprendemos a sujetarnos a Dios para obedecerle en todo lo que Él demande. Y el diezmo y la ofrenda no es de venir a darlo para recibir algo a cambio. Es por sujetarnos a la palabra, sujetarnos a Dios y por agradar a Dios. Recuerde que no es la forma de dar, sino la forma de obedecer. Y cuando usted obedece, viene la bendición. Cuando usted obedece, viene la bendición. No se olvide esto. Cuando yo obedezco, recibo la bendición de mi Padre. Y le doy gracias al Padre por bendecirnos, porque declaramos que aquí hay un pueblo obediente. Aquí hay un pueblo que se sujeta a Dios, un pueblo que quiere agradar a Dios. Por tanto, la bendición de Dios le persigue y le alcanza en el nombre de Yahshua. Gracias, Padre. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Padre, y por eso presentamos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, nuestras primicias, Padre, sometiéndonos a tu palabra. Trae los diezmos y las ofrendas a mi casa y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta sobreabundar. O sea que el Señor dice, pruébeme y verá, obedézcame lo que yo le estoy diciendo y verá cómo van a ver la bendición del Señor en la vida de ustedes. Gracias, Señor. Gracias por la bendición, por la provisión. Gracias por todo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Te honramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Y no damos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí hay dadores alegres. Aquí hay dadores alegres en el poderoso nombre de Yahshua, Padre. Gracias. Gracias, Altísimo Señor, por tu derramar tu bendición y por traer también tu protección a tu pueblo en esta hora. Padre, saldremos de este lugar, mas no de tu presencia, porque queremos seguir meditando en esto, Señor, porque nosotros queremos dar a la talla, Señor. Queremos comportarnos como esos hijos guiados por el Espíritu Santo, Señor. Esos hijos verdaderos tuyos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La sangre del Cordero de Dios tiene poder y garantiza la victoria. Que el Eterno os dé vida y shalom, shalom.